Hola, Pozo aquí, vamos a seguir pintando Wizward. Hoy día toca el mago morado, también conocido como el Lich. Esta miniatura la vamos a pintar un poco distinta del resto porque quiero probar que la pintemos con Speed Paint, así que el primer paso que vamos a hacer es hacerle un airbrush cenital con pintura blanca. Vamos a jugar. Con el beneficio del Insight Pozo del Futuro les puedo decir que para esta miniatura en particular el imprimado cenital no era una buena alternativa, porque por la forma queda todo blanco, no se forman buenas sombras. Como pueden ver, se formaron pocas sombras, solo algunas en la capa, debajo de los brazos y debajo del pergamino, pero en el resto no mucho. La túnica la pinté con Hype Colors Purple de Army Painter. Para la bufanda y las mangas usamos Purple Alchemy también de Army Painter. Después repasé los colores que ya estaban, lo que en retrospectiva fue un super error porque quedó demasiado profundo el color. Todas las zonas de hueso, esto es las manos y la calavera, las pinté con Palette Bone, también de Army Painter. La bola del báculo la pinté con Plasmatic Bolt de Army Painter. La barra la pinté con Oli White de, sorpresa, Army Painter. Para la sección metálica del báculo usé bronce. Originalmente planeaba usar oro, pero necesitaba algo más apagado. Ya casi terminando, pintamos el pergamino Cold Grey de Game Color de Vallejo. Y el detalle final, agregamos blancos a las cuencas de los ojos para después poder hacer un realce que haga parecer que estén encendidos. Colores parejos y no muchos errores aparentes. Un buen inicio para la miniatura. Pegando bastante bien. Un agrado pintar con Speed Paint después de pintar con un amarillo malo que no cubría nada. El único problema que tendría es que está quedando un poco oscura, pero bueno, eso lo podemos arreglar ahora en el resultado. Así que está bastante decente y eso nos da harta oportunidad para embarrarla a partir de ahora. Para el primer realce de la túnica usamos Quinacridone Violet de Golden. Después doy volumen al orbe usando Light Green de Vallejo Model Color. Para hacer la calavera más spooky, agregamos Fire Red en las cuencas y después realzamos las runas de la túnica con el mismo color. Añadimos Fire Orange en las cuencas de la calavera para Maximum Spoopiness. Apliqué un lavado negro sobre el pergamino a ver si se resalta el texto que está escrito. Y después un lavado gris sobre la túnica. Creo que nunca he usado el lavado gris y que haya tenido un resultado que me guste. Después de intentar nuevamente realzar algunos detalles, mezclé blanco con el Quinacridone Violet para hacer un lining sobre algunas secciones de la túnica.
Después del Lightning empieza una larga sesión de corregir errores y dejar todo parejo. Para finalizar trato de reducir el rojo solo a las runas, pero no creo que haya funcionado muy bien. Les prometo que los ojos no son un truco. Adicionalmente el rojo de las runas se ve harto con luz, pero como es poco contraste bajo circunstancias normales no se nota mucho. Ya estamos listos. Quedó bastante decente, estoy particularmente feliz de cómo quedaron los ojos. De verdad parece como que estuvieran brillando. La capucha quedó muy pareja. Creo que mi imprimado cenital fue demasiado parejo. Tal vez debería haber hecho un highlighting nomás y haber usado y haber cargado menos el speed paint. El speed paint de la capa está un poco mejor, pero también está medio disparejo. Le faltó highlighting. Pero en general estoy bastante contento. La bola de cristal quedó bien, se ve morado, resalta y parece un Lich. Y los colores están fabulosos, obviamente. Bueno, ahora solo nos queda el Utility Mage y ese es la siguiente miniatura que vamos a pintar. Hasta la próxima.